Colosenses capítulo 2, vamos a leer desde el verso 8 hasta el verso 10. Colosenses capítulo 2, versos 8 al 10. Vamos a estar de pie para lo que es la lectura de la palabra del Señor. El tema del mensaje en esta mañana: filosofía humana o Cristo. Filosofía humana o Cristo. Colosenses capítulo 2, verso 8 al 10. Nos dice así la palabra del Señor: miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta hermosa mañana te damos gracias, Padre, porque tú nos permites una vez más nosotros estar aquí, preparados para recibir tu palabra, Señor. Padre, oramos, Señor, que esta palabra ungida por tu Espíritu Santo llegue a nuestros corazones, dé convicción a nuestras vidas, Señor, y nos lleve a tomar una decisión firme de entender, comprender de que en Cristo estamos completos, que nada nos hace falta, Señor, y que sin Él estamos totalmente incompletos, no tenemos nada, Señor. Danos esa gracia, Señor, para asimilar estas verdades. Pedimos, Padre, que seamos edificados, oh Dios, a tal punto que no nos quedemos con estas verdades en nuestros corazones, sino que estemos dispuestos, más que dispuestos, a compartirla a todos aquellos que nos rodean. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. No cierren sus Biblias. Tras una introducción de cierta extensión que nosotros hemos visto en el capítulo 1 y parte de este capítulo 2, el apóstol Pablo va ahora al corazón del problema. Hasta este momento, mientras el apóstol Pablo expresaba su gratitud a Dios, mientras alababa y alentaba a los cristianos en Colosas, el apóstol solamente se ha detenido a insinuar el error que amenazaba a la iglesia de Colosas allá en el siglo I, sin desenmascararlo aún. Ha estado, podemos decir, preparando el terreno antes de atacarlo. Ha estado volviéndolo impotente, si es bien decir así. Es bien sabido por todos nosotros, o por lo menos así debería de ser, que es mediante la luz de la verdad como nosotros podemos discernir el error. Por ejemplo, ¿quién de nosotros va a limpiar una habitación mientras esté todo oscuro? ¿Quién va a limpiar una habitación de noche sin luz? Nadie tendría problemas, ¿verdad? Sería capaz de ponerse a limpiar una habitación en medio de la oscuridad. Entonces, cuando nosotros hemos encendido las luces o hemos abierto las ventanas o hemos soltado las cortinas o las hemos recogido, entonces ahí sí ya podemos ver el polvo fácilmente y así podemos librarnos de él. Entonces, en el terreno espiritual tenemos frecuentemente menos sabiduría y a veces queremos librar del mal o el error a alguien que no es aún consciente de la presencia del mal en su vida.
La condenación del pecado no es suficiente para que un pecador lo vea o renuncie a él. No puede distinguir lo negro de lo blanco en medio de la oscuridad. Los que andan en tinieblas no pueden reconocer el pecado. Por esa razón, cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que primero hacerle ver su condición caída. Tenemos que comenzar por lo básico cuando presentamos el Evangelio. Entonces, Pablo aquí ha hecho más o menos lo mismo. Ha comenzado dejando entrar la luz. Y entonces ahora, a partir de estos versos, él comienza a condenar el error. Primero él aplica el tratamiento y luego anuncia el diagnóstico. Y la lógica puede ser curiosa, ¿verdad?, cuando nosotros lo vemos así. Pero en este caso podemos decir que es una excelente psicología, ¿verdad? Cuando primeramente comenzamos a dar el calmante antes de diagnosticar el problema. Entonces después aquí nosotros podemos ver de esta forma cómo el apóstol Pablo, después de hablar acerca de la gloriosa majestad de Cristo y revelar los inagotables recursos que tenemos nosotros como cristianos, ya él está a punto de indicar el error que estaba amenazando la iglesia de Colosas, está a punto de atacarlo, haciendo volver constantemente a sus lectores a una gran verdad que nosotros podemos ver en estos 3 versos, 8, 9 y 10. En él, cuando el apóstol Pablo dice, ¿quién es él? Cristo. En él se ve todo lo que es Cristo para el creyente. En él nosotros podemos decir que ganamos todas las victorias. En él nosotros estamos completos. En él nosotros podemos o debemos de estar satisfechos. Entonces aquí nosotros podemos ver que se presentan dos sistemas antagónicos, se ven confrontados en estos versos. Por un lado, nosotros podemos ver una filosofía falsa, una filosofía vana, vacía, engañosa, en última instancia estéril, es decir, no produce frutos. Y por otro lado, nosotros podemos ver una persona. Esa persona es Jesucristo. Esa persona es Dios encarnado, a quien el cristiano se ha unido por la fe y en quien somos llamados a disfrutar de las abundancias, de las riquezas de Dios. En Cristo, en Cristo. Y de eso es lo que vamos a hablar. De eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. En primer lugar, vamos a conocer lo que es una filosofía humana. Eso es lo primero. Nosotros podemos ver aquí que el error vino disfrazado, entre comillas, de filosofía. Y sin duda fue en parte por este nombre, por lo que resultaba atractivo a los colosenses, porque venía disfrazado de ese nombre, de filosofía. Nosotros podemos entender algo, mis hermanos, es que Pablo no está condenando la filosofía como tal. La palabra original, filosofía, habla acerca de amor a la sabiduría, y sería difícil para un cristiano rechazar esa idea. Además, un filósofo griego llamado Pitágoras, de él se dice que por primera ocasión usó esta palabra, que dice de la siguiente forma: ningún hombre puede ser sabio sino solo Dios. Ningún hombre puede ser sabio sino solo Dios. Entonces, la idea de la filosofía surgió del sentimiento de que el hombre era inadecuado y necesitaba una revelación divina para alcanzar la sabiduría. Ese fue el concepto original de los filósofos, que se desvirtuó después, es otra cosa, es tema para tratar en otra ocasión. Entonces, lo que nosotros podemos ver acá es que el apóstol Pablo está condenando, como podemos ver en el verso 8, filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres. Es decir, él está hablando, Pablo, de un sistema religioso inventado por los hombres y que no consiste sino sencillamente en conjeturas sutiles y sin sentido, principios elaborados sin sentidos. Era un sistema que los colosenses en su momento, la iglesia específicamente de Colosas, había encontrado muy atractivo, pero era un sistema que destronaba a Cristo de su lugar.
era un sistema que reducía a Cristo al rango de los ángeles, al rango de otros poderes espirituales, y llegó a ser meramente uno de muchos, en ese caso, en ese momento, uno de muchos intermediarios entre Dios y su creación. Ese mismo sistema filosófico nosotros lo vemos manifestado en la Iglesia Católica Romana con su sistema de santos y vírgenes, y también en los testigos de Jehová, a causa de que ven a Jesús como un ángel, como un ser creado. Es ese mismo sistema filosófico que nosotros vemos que es muy elaborado, con muchas palabras altisonantes que proclaman estos falsos maestros, estos herejes, que ahora se disfrazan, principalmente los testigos de Jehová, en grandes personas de conocimiento. En aquel entonces, nosotros no vemos cuáles eran los detalles específicos de ese sistema. Lo único que vemos en estos versos es que era algo vano, que era algo engañoso. Era algo vano comparado con la plenitud que habita en Cristo, quien es la suma de toda sabiduría y de todo conocimiento. Era engañoso en el sentido de que hacía pensar a las personas que se estaban acercando a Dios cuando en realidad no lo estaban. Al contrario, se estaban alejando de Dios. Y tal era la naturaleza de esa peligrosa filosofía, basada no en las verdades reveladas en las Escrituras, sino, como dice el apóstol Pablo, en la tradición de los hombres. En la tradición de los hombres. Es decir, en aquel entonces probablemente era una enseñanza secreta que pretendía ser una revelación sobrenatural, y que se manifestó en varias herejías que tomaron fuerza en los primeros siglos del cristianismo. Es decir, en medio de la persecución que sufrió la iglesia en los primeros siglos, en medio de esa persecución, también había movimientos que trataban de socavar las grandes doctrinas que el cristianismo había recibido. Incluso eso también se manifestaba. Ataque por parte del imperio, en sus inicios primero por los judíos, y también ataques dentro de la misma iglesia por esos movimientos que socavaban la integridad de la iglesia. Entonces, por esa razón, nosotros vemos cómo el apóstol Pablo trabaja denunciando el error, trabaja también presentando el error, y trabaja también presentando las verdades del Evangelio, como lo encontramos aquí en Colosenses, como lo vemos también en Gálatas, como también lo vemos en las cartas que él escribió a Timoteo, y también lo vemos en el apóstol Juan en sus cartas, que también lo hemos estudiado en otras ocasiones. Ahí nosotros vemos lo que es el esoterismo, las conjeturas acerca de los poderes angélicos o cósmicos, que en su momento popularizó el gnosticismo, que son movimientos, mis hermanos, lamentablemente, que también en nuestros tiempos no han dejado de influenciar en la iglesia, y se manifiesta a través de estos falsos superapóstoles que vemos en la radio, que vemos en la televisión y en las redes sociales. Personas que tienen un buen vocabulario, tienen mucha labia y arrastran fácilmente a cualquier indocto, a cualquier persona que no tenga un sólido fundamento en la palabra de Dios. Y el Señor nos manda a nosotros a denunciar esos, a denunciar el error también. No podemos quedarnos callados para que el hermano no se sienta ofendido. No podemos quedarnos callados para que el ídolo de ese hermano, supuesto hermano, se venga abajo cuando denunciemos el error. Amén. Entonces, cuando nosotros abandonamos el firme terreno de las Escrituras, cuando abandonamos ese terreno donde debemos de estar plantados, donde debemos de estar fundamentados, y confiamos entonces en revelaciones personales, como ocurre en nuestros tiempos, lamentablemente en estos movimientos, como ocurre en nuestros tiempos en estos movimientos, entonces puede ocurrir cualquier cosa. Puede ocurrir cualquier cosa. Y llega un momento dado en el cual que todo error puede justificarse. Lamentablemente, pero es así, mis hermanos, y eso es lo que nosotros también estamos viviendo en nuestros tiempos. Es decir, que eso no fue algo que afectó a la iglesia de Colosas, sino que es algo que también nos afecta a nosotros hoy en día. Y Pablo continúa diciendo que esta enseñanza transmitida por los hombres está relacionada con los principios elementales del mundo. Y lo que esto significa no nos resulta muy claro en la actualidad.
algunos lo han entendido como instrucciones rudimentarias para principiantes. Eso significaría como que los colosenses estaban tomando erróneamente por enseñanza avanzada algo que era solamente un ABC elemental del día a día, vamos a decir. Los ritos, las ceremonias, el legalismo, el ascetismo, es decir, el abstenerse de casarse, que se les ofrecía en aquel momento, en ninguna manera ayudaba al cristiano de aquel entonces y tampoco de nuestros tiempos a avanzar hacia una mayor espiritualidad. Pero eso es también lo que vemos, mis hermanos, que muchas personas se dejan arrastrar por esto. Y lejos de eso, lejos de llevarlo a acercarse a Dios, llevaba entonces a la persona que seguía estos principios, estas filosofías, estas vanas y huecas sutilezas, llevaba a la persona hacia un camino alejado aún más de Dios. ¿Cómo nosotros podemos pensar que se le puede añadir algo más a lo que el Señor nos ha dado a través de nuestra unión en Jesucristo? ¿Cómo nosotros podemos añadirle algo más a lo que hemos recibido de parte de Jesucristo? Imaginar que eso se le pueda añadir algo más a lo que hemos recibido en Jesucristo es, en pocas palabras, minimizar la obra y la persona del Hijo de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo está defendiendo y nosotros tenemos que aprender también a defender. Tenemos que aprender a defender. Esos principios, como nosotros vemos ahí en el verso 8, esos principios elementales del mundo, serían entonces esas fuerzas del universo, esa influencia de las estrellas, esos supuestos poderes que la superstición utiliza para arrastrar a la persona. Es decir, nosotros vemos que por lo menos en estos canales progresistas se ve como algo pasado de moda el ser cristiano, el defender la vida, el defender el matrimonio entre un hombre y una mujer, se ve como algo pasado de moda, pero en esos mismos canales nosotros vemos que son férreos defensores de lo que son la lectura del tarot, la lectura del horóscopo, los astros, el movimiento de los astros, cómo influye en la vida, o cómo se pinta la casa, que eso también va a traer una influencia positiva al hogar, o cómo se organiza la mesa, a la comida, es decir, todas esas estupideces que ahora mismo se le ve como algo muy avanzado, pero que nosotros podemos darnos cuenta que ya en el tiempo del siglo I y que nos ha dejado esa palabra para nosotros, ya era algo que amenazaba la integridad emocional y física, podemos decir así, de la iglesia, y que nosotros como iglesia somos llamados entonces a no caer en ese error. A no caer en ese error. Y no es la primera vez que el apóstol Pablo tuvo ese problema, también lo había manejado en la iglesia de los Gálatas, el problema que tuvo allí con lo que era ese sistema legalista que trataban de imponer algunos judaizantes en esa iglesia. Era la misma batalla que él había peleado y que había llamado a la iglesia de Galacia a defender. Ese tipo de principios, ese tipo de filosofía que tratan de apartar al cristiano de esa libertad que hemos recibido en Cristo. Entonces, mis hermanos, nosotros como creyentes tenemos que entender, y eso es lo que el apóstol Pablo presenta entonces, luego que dice, tengan cuidado de que no sean cautivos por medio de esa filosofía, por medio de esas vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Entonces ahí el apóstol Pablo dice, porque ahora usted debe de entender cuál es su posición, cuál es el lugar que realmente debe de ocupar Cristo en su vida, cuál es el lugar que usted debe de defender de Cristo ahora en la actualidad. ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver aquí en este segundo punto? Es precisamente que Cristo es la plenitud de Dios. Cristo es la plenitud de Dios. Y todo cristiano que ha venido en arrepentimiento y fe delante del Señor ha sido unido a Cristo.
ha sido unido a Cristo. Esa verdad eterna se expresó de muchas maneras a lo largo de miles de años antes de que Cristo viniera. El Antiguo Testamento constituye vamos a decir, como un tesoro, si se pudiera decir así, de todos esos actos simbólicos, todas esas acciones que representaba a la única forma en que el hombre podía acercarse a Dios. ¿Y era a través de qué? A través del sacrificio de un animal, a través del derramamiento de sangre de un animal, a través de una muerte cruenta de un animal. Y todo eso representaba, todo eso apuntaba, todo eso tenía una verdad que se pudiera decir para los creyentes del Antiguo Testamento, podría ser una verdad velada, oculta, llena de simbolismo, llena de significado, pero que para nosotros ya ha sido revelada en una persona. Y esa persona es Cristo. Eso es lo que nos dice el apóstol Juan en su evangelio, específicamente en su primer capítulo. El apóstol Juan dice: y el Verbo eterno se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Amén. Y eso es lo que nosotros podemos ver ahí en el verso 9, acá en Colosenses 2. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Ese Dios con nosotros que había sido por tanto tiempo esperado por parte de la nación de Israel. Dios mismo entre los hombres. La verdad está completa en Cristo. Él es la verdad. El cristianismo se apoya totalmente en esa verdad. En esa verdad. En ese gran hecho. En ese gran acontecimiento. Que Cristo vino, se encarnó, tomó forma humana y ocupó el lugar que usted y yo nos merecíamos, para que entonces pudiéramos recibir los beneficios de esa vida perfecta que Él vivió aquí en la tierra. Si eso no hubiera ocurrido, mis hermanos, este mundo estaría vacío. Vacío, vamos a decir, espiritualmente hablando, no de gente. Estaría vacío espiritualmente hablando, no tendría, la fe del cristianismo no tendría base. El evangelio sería una farsa vacía, pero Jesucristo, nosotros podemos afirmar que es la final revelación y final revelación perfecta de Dios. Podemos decirlo así. Él ha venido a completar todas las revelaciones previas de Dios. Él es el único sacrificio perfecto y final, a través del cual el mundo es reconciliado una vez por todas con su Creador. Y ese es el ministerio que Dios nos ha dado, como leemos en 2 de Corintios capítulo 5, específicamente el verso 19. Nos ha encomendado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Entonces, a la luz de ese absolutismo divino, todos los esfuerzos humanos, entonces, que puedan ocurrir, tienen que darse en base a esa perspectiva. En base a esa perspectiva de que Cristo lo llena todo. Cristo lo llena todo. Todo es Cristo para el cristiano. Entonces nosotros somos llamados a tener cuidado de no dejarnos extraviar por esas nuevas, que no son nuevas, pero que aparecen por tiempo, nuevas filosofías humanas, ni tampoco juntar nuevos sistemas religiosos que solamente devalúan la persona y la obra de Jesucristo, que las presentan como algo relativo, como algo
Cristo más esto, como un complemento. Ese es el error en que incurren todos esos movimientos que siempre tratan de poner algo más. Cristo y las vírgenes, Cristo y los santos, Cristo y hay que salir entonces a ganar, como dicen los testigos de Jehová. Cristo y la nueva unción del apóstol, Cristo y la nueva palabra que has recibido. Siempre añadiéndole algo más, ya sean las tradiciones de hombre, como el catolicismo romano, o las nuevas iluminaciones de estos pseudos apóstoles. Mis hermanos, nos dice el verso 10, si usted lo puede leer conmigo, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Jesucristo no vino al mundo simplemente para conocer a los hombres. No vino al mundo para ser un ejemplo sencillamente a seguir. No vino al mundo para vivir su vida y compartir su existencia y lo que es más, a identificarse, a hacerse uno con los que le reciben. No, mis hermanos, no vino a esto. Él vino a revelarse como el que es Él, el gran yo soy, el único mediador entre Dios y los hombres. Si por la fe el cristiano está en Cristo y si en Cristo habita, como dice este verso, toda la plenitud de Dios, entonces el cristiano tiene todos los recursos de Dios a su disposición. Todos los recursos de Dios están a nuestra disposición si estamos en Cristo. Y por esa razón el apóstol Pablo, y usted debería también de decir, y ustedes son hechos completos en Él. Y ustedes han sido hechos completos en Él. Toda acción, toda esperanza, todo anhelo debe de estar más que cubierto en Cristo. Y punto. O sea, a la luz de esa maravillosa verdad, cualquier añadidura, cualquier enriquecimiento que se busque mediante tradiciones humanas o ejercicios espirituales, como ocurren con estos movimientos, aún con un alto grado de humildad, solamente se le ve como un insulto a Dios. Es decir, si yo necesito de una revelación nueva, si necesito de una unción fresca, si ya yo no estoy completo en Cristo, entonces yo estoy ofendiendo ese gran regalo que el Señor me ha dado. Ese conocimiento que nosotros tenemos de esas riquezas que hemos recibido en Cristo debería de silenciar cualquier insatisfacción, cualquier murmuración, cualquier queja por parte de otros cristianos. A Él se le ha dado, nos dice la palabra, todo poder y autoridad. Todo lo que pueda colocarse entre Dios y el hombre es eliminado a través de Cristo. Entonces, ¿por qué continuar mendigando favores de los subordinados cuando todos los recibimos de Dios mismo? Cuando estamos completos en Él, cuando la palabra de Dios nos dice que estamos completos en Él. Si nosotros somos conscientes de ese hecho, de que estamos completos en Él, porque eso es lo que dice ahí esa porción de las Escrituras, si eso es real en nuestras vidas, entonces ya nosotros no vamos a seguir buscando alguna nueva revelación novedosa, o nos va a apetecer tener alguna nueva experiencia, una nueva y fresca unción, como dicen todos esos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos hasta creyentes, si se puede, hasta creyentes pudiéramos decir que lo son, falsos. Dios nos lo ha dado todo, entonces ¿cómo podríamos nosotros tener algo más que recibir? ¿O cómo podría el hombre tener algo más que ofrecer? Como cristianos nosotros somos infinitamente ricos en Cristo. Entonces somos llamados a no deshonrar más a Dios, no deshonrar más a su evangelio, no deshonrar más a su iglesia viviendo como mendigos espirituales. Nosotros deberíamos de dejar entonces que esta abundancia llenara nuestras vidas y en base a esta abundancia se desbordara a nuestro alrededor, diciéndole a las personas que el que tiene a Cristo lo tiene todo.
Mis hermanos, después que el hombre pecó, después de la caída del hombre, el hombre ha quedado incompleto. Ha quedado incompleto. Está espiritualmente incompleto, porque se encuentra precisamente en total separación de Dios, sin posibilidades de comunión con Dios. Está moralmente incompleto porque vive aparte de la voluntad de Dios. Está mentalmente incompleto el hombre porque desconoce la verdad suprema. Entonces, cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando el Señor viene y nos alcanza con salvación, entonces nos dice la palabra de Dios que nosotros somos hechos participantes de la naturaleza divina. Eso lo dice 2 de Pedro 1:4, por si usted no me cree a mí. Entonces, por esa razón estamos completos. Los creyentes estamos espiritualmente completos porque tenemos comunión con Dios. Estamos moralmente completos por reconocer la autoridad de la voluntad de Dios. Y estamos mentalmente completos porque conocemos la verdad acerca de la realidad última que es Cristo. Entonces, sostener que quienes están completos en Cristo aún carecen de algo, como lo hicieron los herejes de Colosas, como lo hacen estos movimientos en la actualidad, es algo inadmisible, mis hermanos. No lo podemos recibir, no podemos seguir el juego de ellos, no podemos tampoco quedarnos callados. Quienes somos participantes de la naturaleza divina, hemos recibido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad mediante su divino poder. Eso nos dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 1:3. 2 de Pedro 1:3. Todos los verdaderos creyentes estamos completos en Cristo y no necesitamos enseñanza alguna de falsos maestros o de supuestas nuevas revelaciones. Cada persona tiene la libertad de escoger entre una de dos alternativas: o seguir la sabiduría humana, la filosofía humana, como dice acá esta palabra, este pasaje bíblico, o venir a Cristo. Una de dos opciones, no podemos cogerlas las dos. Seguir la sabiduría humana significa ser arrastrado por los emisarios de Satanás y por su falso evangelio, ese falso sistema que dejan a cualquier persona incompleta en su espíritu. En cambio, venir a Cristo significa venir al único que puede ofrecerle al hombre estar completo, estar satisfecho. Nosotros, los que hemos recibido a Cristo, jamás dudemos de su suficiencia, de que estamos completos en Él, apartándonos en pos de la sabiduría humana. Jamás dudemos de esto. Y por último, mis hermanos, que sea nuestra gran carga, que sea nuestro gran trabajo el denunciar que aquel que todavía le está ofreciendo al cristiano algo más que Cristo, esa persona, en vez de acercarlo más a Dios, lo está alejando más de Él. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad no quedarnos callados. No importa lo que venga encima de nosotros, debemos de estar dispuestos incluso a sufrir por causa de proclamar estas verdades. La respuesta a esa pregunta que le hice al principio, que es el tema de este mensaje, ¿filosofía o Cristo? La respuesta obvia sería Cristo y ningún otro sistema humano. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Estemos de pie y oremos